nosotros estamos haciendo seguimiento ya hace aproximadamente unos 3 años, el tema no solamente de la minería ilegal, sino también el tráfico de fauna silvestre, el tema de las áreas protegidas, los pueblos indígenas, los derechos de los pueblos indígenas. Pero bueno, como lo decía Ramón hace un instante, ¿no es cierto? Las legisladoras han hecho un esfuerzo justamente para ingresar al área protegida. Sin embargo, pues han tenido algunas dificultades. Es así que la ciudadanía, a partir justamente de la digamos, de la conminatoria y de hacer eco a las poblaciones más vulnerables en el norte de La Paz, hemos presentado un recurso en fecha más o menos el 25-23 de marzo, perdón, de abril, justamente por un ataque que hubo de cooperativistas hacia guardaparques el 30 de marzo. Estaba ingresando esa maquinaria justamente al área protegida Madrid y estos guardaparques fueron agredidos. En ese instante nosotros presentamos una denuncia ante el Tribunal Agroambiental. El Tribunal Agroambiental emitió la primera resolución, la 041, que inmoviliza, pone medidas cautelares al área protegida, es decir, que no debe existir minería ilegal ni legal. Entiéndase eso, que toda la actividad minera debería ser paralizada. Seguidamente se sacó la resolución 052 en la que instruye el mismo juez agroambiental la presencia de las Fuerzas Armadas. Esto fue más o menos en el mes de mayo. De mayo hasta esta fecha, recién han ingresado las fuerzas del ejército este fin de semana. Sin embargo, al intentar ingresar, se ha visto justamente resistencia de parte de algunas poblaciones del área protegida, especialmente las que circundan al municipio de Apolo. Estamos hablando de Azairama, Santa Rosa, Virgen del Rosario, entre otras, quienes realmente estaban esperando a lo que es el ejército y el cuerpo de protección. En ese instante, pues se realizaron diferentes reuniones en las cuales se acordó que se va a ingresar bajo ciertas condiciones, bajo ciertos elementos que ellos van a disponer justamente a las Fuerzas Armadas antes de su ingreso. Uno de ellos es que no va a existir persecución a los comunarios, es decir, a los dirigentes. Y eso está firmado en un acta que tenemos acceso y que lamentablemente condiciona el trabajo. Exacto, y además no se cumple. Ahora, dígame, ¿es verdad que están impidiendo el acceso al agua? Esto es terrible, es gravísimo. ¿Han podido ustedes verificar esta situación? No tenemos conocimiento acerca de esa denuncia. Lo que sí tenemos conocimiento es que el ejército ya está acantonado en lo que es el puesto Machúa, que es un puesto que anteriormente era utilizado por el Cuerpo de Protección Madidi y que fue justamente inutilizado. Actualmente ya están en este momento, en este instante, fuerzas del ejército controlando justamente el ingreso de minería ilegal. En compañía con el Cuerpo de Protección del Madidi, los guardaparques, personeros de la AHAM, personeros de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y por supuesto la policía boliviana, además de los dirigentes que son justamente una especie de control social en el área de control, de puesto de control. Recordemos que el ejército está conformado por el regimiento Murillo, que es justamente, son aproximadamente 18 militares que están en el área resguardando, de acuerdo a la resolución del juez agroambiental. Paréntesis, Antonio, buenas tardes. Aquí hay un detalle que me parece grave. Uno, gravísimo. Que las Fuerzas Armadas tengan que ingresar a un parque natural para protegerlo es muy grave. Gravísimo, porque hay una ley. Y si hay la ley, esta ley tiene que ser respetada absolutamente por todos. Dos, que algunos cooperativistas mineros pidan la ampliación de las zonas de explotación minera en parques naturales es muy grave. Sucedió la semana pasada. Y tres, tanto legales como ilegales usan mercurio. Y lo que decía Casimira, están contaminando el recurso hídrico, están contaminando el agua, están afectando la salud de las propias comunidades. El problema es monumental, es mayúsculo. Y evidentemente para eso están las Fuerzas Armadas,
para proteger nuestros recursos naturales, para protegernos a todos nosotros. ¿O no, Antonio? Así es, y es lo que nos ha extrañado la jornada de ayer, justamente que hagan una consulta, ¿no? Es decir, que pidan permiso aproximadamente a las comunidades para poder ingresar y resguardar algo que la Constitución Política del Estado instruye y obliga a que todos los bolivianos tenemos que resguardar el patrimonio natural que tenemos. Ahora, si bien la semana pasada han solicitado más áreas, ya sabemos que desde el año 2014 las áreas protegidas de toda Bolivia han sido modificadas en el uso de suelo, es decir, si teníamos, por decirles, una cierta cantidad de hectáreas, estas han sido reducidas para actividad extractivista, para actividad minera. Y estas cooperativas, justamente, a falta de autoridad, a falta de presencia del Estado, pues han ido ingresando con la simple presentación de un documento que indica que quieren una área minera. Estas actividades ya se han multiplicado. Son más de 300 cooperativas, más de 300 empresas que están trabajando ilegalmente. 14 se dice que son legales, están en el área del Tuichi contaminando con grandes cantidades de mercurio. Ya lo decía el último estudio del CEPILAB. 4.95 es el nivel más alto que se tiene, justamente los niveles que supera lo permitido de una parte por millón.